Qué excelente experiencia sobre internacionalización, y vemos cómo se crea una comunidad académica de docentes y cómo se crean unas redes también entre los estudiantes que les permiten entender el mundo no como algo extraño, sino algo muy cercano. Importantísima la segunda lengua, y cada vez más vemos la necesidad de incentivar esto en el aula de clase. Muchas gracias. Seguimos con consultoría social desde el aula a las fundaciones, aprendizaje del servicio, con Catalina Isabel Ortiz Rodríguez de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Catalina, muchas gracias. Gracias, Luis. Estos somos mi hermanito y yo. Mi papá nos decía cuando estábamos chiquitos: quédense quieticos que así sudan. Quieticos, que nos vamos a quedar quietos, uno bien chiquito. Así que mi hermano y yo nos mirábamos, nos reíamos y pues obviamente seguíamos en movimiento porque nos dábamos cuenta que obviamente no estábamos sudando. A veces en la academia somos así. A veces en la academia nos quedamos quietos para no sudar. A veces no nos gusta cambiar el orden de las cosas, a veces eso nos incomoda un poco. Adicionalmente, también nos pasa que nos gusta seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. ¿Por qué? Y esta frase la hemos escuchado yo creo que en todas partes. Pues porque así se han hecho las cosas y así han funcionado. No sé si les ha pasado eso, que en algunas partes uno lo escucha. Pues quiero decirles, queridos colegas, que a mí eso me pica. Y cuando me vean por ahí en el campus van a ver que yo estoy haciendo siempre cosas distintas. Porque a mí ese tipo de cosas de no sudar, de quedarnos quieticos, me van picando. Así que nosotros como docentes tenemos un reto mayúsculo, que es la formación en habilidades socioemocionales o las famosas llamadas también habilidades blandas. ¿Por qué es un reto mayúsculo? Porque precisamente cuando hablamos de este tipo de habilidades estamos también hablando de emociones y de motivación. Ya nos hablaban de eso esta mañana nuestro invitado principal. Y obviamente otra de las cosas importantes es que la inactividad no motiva a los estudiantes. Y cuando hablamos de inactividad, yo no estoy hablando de que nos la pasemos moviéndonos por todas partes. Estamos hablando de networking, de trabajar con otros, en fin. Entonces, para potenciar esas habilidades, sí o sí, necesitamos la interacción, necesitamos, que es parte de lo que les voy a contar hoy, asumir responsabilidades con terceros. También vamos, que es importante, agregar valor a otros y a entidades, en este caso, entidades con quienes trabajaron los estudiantes. Y también disfrutar muchísimo de una manera diferente el aprendizaje, porque a veces como que no nos lo disfrutamos. Eso es parte de lo que ocurre con la consultoría social. Digamos que yo me inspiré un poco como con todas estas cosas. La consultoría social viene como de parte de una palabra muy importante que ahorita les cuento, pero lo interesante aquí es que vamos de las aulas a las fundaciones. Eso es como lo principal, que juntamos como esos dos escenarios. Viene entonces de esta palabra, aprendizaje del servicio, que es el vehículo perfecto para poder trabajar temas como, no estaba pasando las diapositivas, perdón, la estrategia de gestión, el relacionamiento con otros y obviamente el aprendizaje. Es como entregar un poco de esa información o de eso que ya sabemos, entregársela a otros. Entonces los estudiantes en esta clase y con esta metodología se convierten en consultores que trabajan en equipo y le agregan valor a una fundación. ¿De dónde sacan los aprendizajes? Pues precisamente de lo que ya saben hacer en la universidad o lo que les enseñan en la universidad, que a veces subestimamos esos aprendizajes y para una fundación eso es básico y súper importante. Pero adicionalmente, dentro de lo que hacemos también aportamos desde 4 fases, que aquí se las voy a contar muy rápidamente, pero que ahí es, digamos, quienes han hecho consultoría las reconocen, pero para que ustedes vean lo que los estudiantes van aprendiendo en cada una de ellas. Entonces, afianzan autonomía, liderazgo, adaptabilidad, resiliencia, cohesión de grupo y compromiso. Entonces arranquemos con la primera. Entonces imagínense que llegamos el primer día de clase y nos ponen a trabajar en grupo, que es la primera cosa que a veces nos cuesta, ya nos contaban ahorita que es muy importante en el mundo laboral, pero adicionalmente nos dicen que tenemos que encontrar una fundación. Entonces ese es como el primer reto que tienen los estudiantes. Entonces aquí que aprenden en esta fase, a escucharse entre ellos para escuchar también a un tercero, a hacerle preguntas a ese tercero
y a delimitar lo que van a trabajar. Esa sería como en esa primera fase del diagnóstico. Adicionalmente, ya pasando a la segunda fase, es una fase mucho más entretenida, porque los estudiantes tienen que empezar a delimitar hasta dónde llegan y a sincronizar como un montón de cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que sincronizan? Los saberes previos, que sabemos nosotros que le podemos aportar a la fundación, cuáles son las prioridades que tiene esta fundación y por último los tiempos de la fundación, de nosotros como estudiantes, en fin. Entonces pasa por aquí y empieza a pensarse en las cabezas de los estudiantes a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, cómo le apuntamos a ese objetivo desde eso que vamos a hacer con la fundación en la consultoría social. Entonces lo que ocurrió fue que fueron 10 grupos con 10 fundaciones y fue muy interesante porque cada grupo escogía con qué población quería trabajar, niños, ancianos, LGTBI, familias, adolescentes, según los intereses pues de los estudiantes. Y acá nos pasaron cosas mágicas porque ellos empezaron a entender como estudiantes que no se trataba ni de pintar un muro, pero tampoco se trataba de llevar un mercado, esa no era la idea. La idea claramente era agregarle valor a una fundación, tratando de evitar estas cosas que son de corto plazo, pues porque lo de corto plazo, como pintar un muro y llevar mercados, pues lo puede hacer cualquier persona, pero como esta es una consultoría, el rol era diferente. Así que en esta segunda fase los estudiantes proponen y planean. Y aquí les he de confesar algo. Lo que ellos proponen como estudiantes conjuntamente con la fundación en el transcurso del semestre cambia. Así que tenemos que estar como muy abiertos también, un poco desde como nosotros como docentes cuando hacemos este tipo de ejercicios, pues acompañarlos para que puedan perfilar muy bien lo que se hace y que les podemos ayudar a que definan claramente qué sí permite agregar valor a esa fundación y lo que sí se puede hacer pues en esos meses que tenemos en el semestre. ¿Qué pasa en esta fase? Y aquí les quiero contar que es la fase que más amo, porque aquí los estudiantes ya son llamados consultores. Ya aquí no son estudiantes, sino consultores. Y cuando ya uno les dice consultores, pues ya los empodera. Y ellos entienden que este ejercicio va mucho más allá de la clase, que no es como una tarea normal de clase. Y entonces acá ellos empiezan con la interacción a desarrollar como estas 4 casas, digamos que estos 4 temas. Organizar, digamos que eso está como chuleado, pero estas 3 siguientes son las que les agregan mucho más valor, porque se tienen que adaptar. Claro, en la interacción con la fundación van descubriendo que hay cosas que hay que ajustar, que esto no lo podemos hacer, que esto sí. A investigar, porque la fundación nos está diciendo que le ayudemos en esto, pero yo no sé hacer eso, ¿con quién investigo? Y a enseñar. Imagínense el estudiante enseñándole a otra persona. Porque como les decía ahorita, a veces pensamos que la fundación lo sabe hacer todo. Y por ejemplo, no saben de finanzas, no saben de redes sociales, en fin. Entonces pasamos a la última fase, que como les decía, son fases de cualquier consultoría, pero digamos que aquí tiene estos valores para los estudiantes. Aquí los estudiantes entregan ya sus productos finales, que a veces son, como les decía, temas relacionados con redes sociales, con acompañamiento, por ejemplo, jurídico en algunas cosas, en fin. Entonces, en esta fase es muy bonito porque los estudiantes se dan cuenta cuál es su aporte, en cómo añadieron valor a esa fundación. También aquí, pues, están revisando y aprendiendo cosas diferentes, proponen, porque le están proponiendo nuevas cosas también a la fundación, se miden a sí mismos, se evalúan y analizan qué puede pasar hacia el futuro, porque estas fundaciones quedan como picadas, como con gusto de seguir trabajando con nosotros. Entonces los estudiantes de este semestre, por ejemplo, bueno, el de que acabo de pasar, también proponen cosas para la siguiente fase o la siguiente parte pues de lo que vamos a trabajar. Este pedacito de la 4ª fase tiene un escenario muy bonito que algunos de los que están por aquí sentados estuvieron asistiendo a esto, y es que invitamos unos jurados para que escuchen esta historia, para que conozcan, como jurados externos, conozcan qué pasó, y esa es como la evaluación final. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y esto cómo se evalúa? Cada uno de los cortes tiene un entregable, que se los confieso de nuevo, otra confesión, más que un entregable, es una conversación muy interesante entre docente y estudiante, que en este caso son docentes y consultores. Entonces, es como la perfecta excusa para hablar con ellos, para saber en qué están, cómo se está desarrollando el proyecto, qué les está faltando, en fin. Y pues claro, aquí las emociones están a flor de piel, profes que no hemos podido hablar con ellos, profes que el vocero no nos contesta,
Entre ellos, todo el tema de relacionamiento. Es que a veces, queridos colegas, los dejamos muy solos cuando los ponemos a trabajar en equipo. Y como acá el trabajo no es solo con ellos, sino también hacia afuera, entonces aquí las emociones están todas a flor de piel. Por ejemplo, pues hay momentos en que casi nos sentamos a llorar juntos, ellos, bueno, mejor dicho, es como que pasa de todo. Y como les contaba ahorita, por ejemplo, uno de los problemas que ellos tienen es que no todas las fundaciones tienen un vocero. Tienen una persona con la que hablan, pero esto rota y a veces no es organizado, en fin. Entonces empiezan a pasar cosas mágicas. Las cosas mágicas que empiezan a pasar es que ellos empiezan a apoyar los unos con los otros. Y en esta materia específicamente pasa una cosa muy bonita, y es que hay estudiantes de varias carreras, que yo sé para algunos profesores esto es como que estalla el cerebro, pero a mí me parece lo más retador y lo más interesante. Pero lo otro tenemos de diferentes semestres. Entonces el que está entrando tiene unas ideas, el que está saliendo tiene otras, pero se vuelve absolutamente mágico. Esto genera obviamente una sensibilidad que permite que no solo conozcan lo que le pasa a la fundación, sino que también conozcan esas miradas que tienen sus otros compañeros. Entonces teníamos grupos, por ejemplo, donde habían abogados e ingenieros haciendo la misma consultoría, entonces esto se volvía un componente muy interesante. Los consultores, el 40% quedan antojados, quieren volver a hacer este tipo de ejercicios. El 80% de las fundaciones quieren seguir participando en la consultoría social. De hecho, los que dicen que no quieren seguir es porque se dan cuenta que no tienen cómo acompañar y no tienen cómo estar ahí, que seguramente ya es un ejercicio para que se hagan preguntas. ¿Y por qué quedan antojados? Porque este no es un voluntariado normal, eso no es un voluntariado, es un aprendizaje del servicio, donde los dos son protagonistas, tanto la fundación como los estudiantes. Para mí, realmente el resultado final, y con esto voy un poco terminando, el resultado final es que esto es una consultoría real, donde los estudiantes hacen conversaciones con entidades que no conocen. Imagínense uno conversar con gente que no conoce. Pero adicionalmente van ganando y van delimitando en tiempo, en espacio, en equipo de trabajo, en insumos. Y finalmente también cosas como que van sumándole a la realidad de esa fundación, pues que tiene unas necesidades sí o sí, que adicionalmente nos deja una cosa absolutamente maravillosa y es que nos deja las puertas abiertas. Y con eso, queridos colegas, pues la posibilidad es enorme para volver. 3 recomendaciones, si alguno de ustedes quiere hacer ejercicios similares a estos. El sector real, sí, hay que trabajar con el sector real, pero los estudiantes requieren acompañamiento y requieren metas concretas, no el tema pues ahí fluido, porque también requieren que los acompañemos con ello. 2, trabajar por fases les ayuda mucho a los estudiantes a entender que el mundo real también es como por pedacitos, que se conectan unas cosas con las otras, sí, pero que también va por fases y eso les ayuda a entender también las dinámicas de entregas, en fin. Y por último, pues el trabajo en equipo sí, pero se requiere tener conversaciones y normalmente son difíciles. Así que hay que ver cómo apoyamos ese trabajo en equipo, también con los chicos, con los estudiantes, para que esas conversaciones fluyan. Así que, queridos estudiantes, como les conté al principio, que mi papá nos decía que nos quedáramos quietos, aquí estamos de nuevo mi papá, mi hermanito y yo, pues mi papá nos mostró que el camino sí es movernos, porque es que si no nos movemos no sudamos y necesitamos sudar. Necesitamos adicionalmente que prime la experiencia, que podamos tener esas opciones para que la experiencia sea lo principal. Y adicionalmente, como él también lo dice, hablemos en fácil. Ay, a veces hablamos tan difícil, por allá tan elevado, que entonces la propuesta, queridos compañeros y queridos colegas, es que confiemos plenamente en que cada uno de nosotros puede enseñarle como facilitador de aprendizaje a estos estudiantes habilidades emocionales. Muchas gracias, aquí les dejo mis datos por si hay preguntas. Gracias. Cata, mil gracias por esta experiencia que cuando estamos hablando de formación integral dentro del aula y ponemos a un ingeniero, un abogado, un comunicador a que resuelvan el problema de una empresa real del entorno, pues hay una cantidad de movilizaciones internas que se tienen que hacer allí. Muchas gracias. Vamos ahora con la ponencia de cartografías de la cotidianidad, espacios públicos interuniversitarios, género y diversidades, con Natalia Rocío Grisales de la Facultad de Comunicación.
Buenos días. El día de hoy quiero compartirles esta buena práctica. Esta es la segunda vez que yo participo en este importante evento. La primera vez participé estando en la pandemia, estando en la casa. Y efectivamente, en primera instancia quisiera como explicar un poco de esto de cartografía de la cotidianidad. Nací